Hola, buenas tardes y bienvenidos al diplomado de nuevo que se está impartiendo en estos temas. Me presento de nuevo, mi nombre es Julio Alejandro Arana Trinado y estamos impartiendo esta serie de temas en conjunto con el doctor José Amaury Serrano Lázaro. En esta ocasión vamos a mencionar el tema 6, que son las técnicas de conformado, las que son de extrusión, moldeo por inyección, que ya lo vimos cuando, bueno, se acordarán que la vimos cuando hablamos de polvos, ¿no? De fabricación de polvos, que me parece que fue el tema 3 o tema 4 creo. De todas maneras, aquí vamos a mencionar brevemente como un recordatorio de lo que es este moldeo por inyección y la parte que corresponde al prensa. Entonces, sean bienvenidos y sin más dilación, comencemos con estos temas. Vamos a comenzar hablando de lo que es la extrusión y de manera general, ¿no? Básicamente, el metal se contiene o se coloca en un recipiente que solamente tiene una salida y lo que se hace es ejercer como el nombre lo indica, una presión sobre dicho metal, de manera tal que se someta a un flujo plástico, es decir, una deformación que sea irreversible para obtener pues una forma en general deseada, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una representación esquemática muy sencilla, donde tenemos este que le llaman, se traduce como dado, pero también se traduce como troquel en algunas ocasiones, y la idea es tener una velocidad suficientemente alta para lograr este acabado de la pieza. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la velocidad no tiene que ser excesivamente alta porque de lo contrario pues se va a fracturar el material más que obtenerse la pieza final. Aquí también se menciona que lo que se obtiene es una tira y la sección transversal pues dependerá de la sección transversal dictaminada por este dado o este troquel, donde lo que vamos a tener es un flujo de grano, pero en este caso longitudinal flujo de grano, me refiero a la composición del material, y únicamente va a ser longitudinal porque estamos hablando de una sola dirección, que en este caso es en la dirección en la que se lleva a cabo el proceso de extrusión. Las aplicaciones, pues este proceso es muy útil para la fabricación de sólidos y también, bueno, sólidos que son tanto densos como de secciones huecas para aleaciones y materiales no férricos. En particular es útil para el aluminio, para el magnesio, para el cobre, el latón, bronce y el acero, donde la materia prima o el material precursor pues se tiene que encontrar en esta forma como de lingotes, ¿sí? Y aquí tenemos las formas que se pueden fabricar, las formas que son pues muy sólidas, muy densas. Por ejemplo, pues, vemos que tenemos una amplia variedad de formas y también podemos estas secciones huecas, ¿no? Que se llaman, que básicamente también son formas pues un poco análogas o similares a las anteriores, pero con la característica de que tienen espacio entre ellos, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar esta técnica de extrusión? Pues una de las principales ventajas y por la cual es bastante atractiva es porque esa técnica tiene una gran versatilidad de partes con la fabricación de componentes sencillos y fáciles. Básicamente podemos hacer una, una amplia gama de piezas y los componentes que se utilizan en ellas son tanto sencillos como de fácil fabricación. Además de que es un proceso de una sola etapa, simplemente basta colocar nuestro material precursor y ejercer la fuerza de extrusión, la fuerza de presión, donde vamos a obtener productos de grandes diámetros. Podemos obtener productos con diámetros considerablemente grandes, pero no solo eso, también podemos obtener materiales como veíamos las piezas huecas, pues básicamente también podemos obtener lo que son tubos con excelentes acabados superficiales, donde la precisión dimensional y geométrica se puede controlar de manera muy eficiente. Ahora, ¿qué factores influyen en la presión? Pues, por ejemplo, tenemos la fortaleza del material, es decir, qué tan resistente es el material a la deformación plástica, la temperatura, esta resistencia a la deformación plástica, pues se puede aminorar un poco si incrementamos la temperatura del material precursor. La sección transversal, que estará determinada, como vimos, por la concavidad o el hueco más bien que se encuentra en el dado o el troquel. La velocidad de extrusión, como mencionábamos, tiene que ser suficientemente alta, pero no demasiado alta para evitar que el material se fracture o se rompa. Y que la precisión dimensional y geométrica, pues es bastante, eh, es bastante
digamos, determinante, ¿no? Dependiendo de la aplicación que queramos. Entonces, ¿cómo se clasifican los procesos de extrusión, los procesos de presión? Pues básicamente en dos grandes categorías, la que es extrusión caliente y la extrusión fría. Hablando de la extrusión caliente, tenemos la que es directa o hacia adelante y la indirecta o hacia atrás. Mientras que en la fría tenemos la que se traduce como enganchada, la hidrostática, la de impacto y la de forjado en frío. ¿Cuáles son las características de la extrusión caliente cuando es directa o hacia adelante? Pues tenemos nuestro metal en forma de bloque, el cual sufre o en el cual le provocamos un calentamiento previo. Lo que hacemos es confinarlo en un contenedor, donde al final del contenedor tenemos un émbolo sobre el cual vamos a ejercer la presión, ¿no? Para hacer pasar este metal por el orificio con el diámetro y forma que requerimos eh, justo en esta matriz. Esta matriz básicamente es el dado o es el troquel, es otra manera en que se traduce. Y finalmente se tiene la pieza extruida que tiene una cierta longitud y una sección transversal, como vimos, dictaminada por el agujero que se encuentra en la matriz, troquel o dado. Es importante utilizar un lubricante adecuado, por ejemplo, vidrio molido o mezcla de aceite y grafito. ¿Por qué se tiene que utilizar el lubricante? Porque como a final de cuentas, aunque esto esté caliente, es contacto metal con metal, existe una gran fuerza de fricción que puede provocar pues que la extrusión de la pieza no sea tan homogénea o incluso puede generar daños, ¿no?, a mi sistema. Entonces es necesario utilizar este lubricante, obviamente en proporciones, digamos, moderadas, ¿no? Tampoco vamos a introducir demasiado lubricante porque no se vienen problemas como por ejemplo la contaminación. Y finalmente, una vez que terminamos con el proceso de extrusión, lo que vamos a tener es una pieza de chatarra de tope, es decir, una pieza que a final de cuentas ya no se puede extruir, es una limitación de la técnica y básicamente se va a desechar. Si nosotros queremos hacer tubos, lo que tenemos que hacer es básicamente utilizar un contenedor igual, un émbolo, pero en este caso, dentro del contenedor vamos a tener esta formación, ¿no? Bueno, más bien, justo en la unión entre el émbolo, vamos a tener esta forma geométrica que básicamente va a actuar como una guía, ¿no? Para obtener esta sección interna del tubo. Cuando nosotros ejerzcamos esta presión, esta misma guía va a generar esta circunferencia, bueno, más bien esta área radial en la pieza que se busca extruir, y al final vamos a obtener una sección que sí va a estar limitada por el tamaño de la sección transversal del dado, pero que internamente va a estar limitada por el diámetro de este artefacto unido ahora a nuestro émbolo. Aquí en este caso tenemos una representación esquemática de cómo podemos obtener un tubo o una tubería. Permítanme tantito. Listo. Y finalmente vamos a ver lo que es la extrusión indirecta o hacia atrás. Este caso, pues aquí estamos comparando cuando es directa con es inversa. Vemos que en la directa esto es lo que ya vimos, simplemente está volteado, está del otro lado. Y lo que tenemos aquí es lo mismo, ¿no? El metal, se le aplica una presión, se hace pasar por un dado que tiene una cierta sección transversal y obtenemos la pieza extruida. En este caso, cuando es inversa, el metal contenido en el bloque pues va a estar fijo, no se va a mover, no se va a empujar, digamos, de esta manera, sino lo que se va a mover es la sección que corresponde al dado con su sección transversal. Entonces, digamos que en vez de que el émbolo aprisione para extruir, lo que va a provocar la extrusión es el mismo dado, ¿no? Aquí tiene justamente una sección transversal determinada para obtener este material extruido, pero esta vez a través del dado, no con ayuda de un émbolo. ¿Cuáles son entonces las características o las diferencias entre la extrusión directa y la indirecta? Pues en el caso de la directa, que es sencilla, pero el material se debe deslizar por las paredes, generando estas fuerzas de fricción, ¿no? Mientras que en el caso de la indirecta, lo que se mueve es el dado o el troquel, por lo tanto, el material no va a generar fuerzas de fricción, o al menos no tan elevadas como en el caso de la directa. Aquí es lo que vemos, ¿no?
Aquí se debe evitar una gran fuerza de fricción, por ello el uso de ciertos lubricantes, mientras que en esta la fricción sí existe, pero es pues considerablemente más baja, ¿no? En comparación con el caso anterior. Las altas fuerzas de extrusión son requeridas, pero mecánicamente simple y sin complicaciones, es decir, aunque se requiere una gran fuerza, ejercer mucha fuerza, pues realmente es una técnica bastante sencilla, mientras que en el caso de la extrusión indirecta, alrededor del 25 al 30% de fuerza menor es requerido en comparación con la directa. Pero ¿cuál es el problema? Pues que como la parte hueca está en la pieza móvil, en este caso el dado, esto va a limitar su aplicación para la obtención de ciertas piezas extruidas. Y en cuanto al material, en la directa hay un desperdicio entre el 18 y el 20% de la materia prima, mientras que en la indirecta solamente el 5 y el 6%, entre el 5 y el 6% del material se desperdicia. Entonces ahí habrá que hacer un balance de qué es lo que queremos hacer, qué pieza o qué forma queremos obtener y sopesarla con el desperdicio que vamos a tener de materia. Ahora vamos a hablar de lo que son la extrusión fría. Tiene un poquito más de variedad de técnicas. Y vamos a empezar con la que es enganchada o hacia abajo. En este caso, lo que tenemos, o más bien la idea de usar este tipo de extrusión, pues es obtener tubos, pero sin soldadura, principalmente cuando trabajamos con aluminio y cobre. En la etapa 1, como podemos ver aquí en la gráfica, colocamos nuestra materia prima y se le da esta forma que se conoce como de taza, ¿no? Aquí está pues ya montado, digamos, en el soporte. Y en la etapa 2 simplemente se ejerce una presión, pero debido a la forma que tiene este émbolo para ejercer la presión, vamos a lograr que una de las paredes se adelgace mientras la otra se elonga. Es decir, estas paredes se van a elongar mientras estas se van a adelgazar y al final vamos a obtener la pieza extruida. En caso de la extrusión fría, hablando de la hidrostática, lo que vamos a tener es un ensamblaje muy similar a la extrusión caliente directa, pero en esta ocasión nuestra materia prima o nuestro material a deformar no va a estar simplemente siendo compactado por el émbolo, sino que de por medio vamos a tener un fluido. Normalmente se utilizan líquidos como es la glicerina, el etilenglicol y aceites minerales con una presión ejercida por este émbolo de 1000 a 3000 megapascales. ¿Por qué utilizamos un fluido? Bueno, porque a diferencia de los sólidos, en los fluidos la presión se distribuye de manera uniforme, ¿no? A lo largo de todo el fluido. Y en el caso de los líquidos, pues como son incompresibles, la presión es pues más homogénea, ¿no? Que en el caso de un gas. Es así como esta presión distribuida de manera más uniforme, pues nos va a dar lugar a la salida de un material extruido de manera tal que pues tengamos que usar quizás menor presión que en el caso de una extrusión directa. E igual la longitud pues dependerá de cuánto se extruye el material y la sección transversal dependerá del hueco y la forma que tenga el dado. Así también está la extrusión fría pero de impacto, donde en este caso lo que tenemos es un punzón, es decir, esta, esta pieza que desciende a una gran velocidad. Se acerca a una gran velocidad donde tenemos aquí nuestra materia prima de trabajo y lo que logra esta bajada a gran velocidad, pues es una deformación del material, ¿no? Donde aparte de simplemente compactarlo en esta parte, se impulsa para que se llene hacia arriba y se cubra por completo este espacio anular, con lo cual vamos a obtener nuestra pieza ya formada, como podemos ver en el esquema. Este es el dado o el troquel y esta es la base del equipo. Pero así como está la de impacto, también está la hidrostática, donde una de las principales diferencias es que el punzón desciende de manera lentamente, de manera un poquito más controlada. Aquí tenemos, por ejemplo, el dado, aquí está nuestra materia prima y el punzón que va descendiendo tranquila, lentamente, donde al final la altura y el ancho de las paredes del producto son menores, es decir, la altura de este producto va a ser menor a la que teníamos, bueno, más bien a la del dado, y el ancho de las paredes también van a ser menores, ¿no? En comparación, por ejemplo, con nuestra materia prima. Aquí está la pieza antes de ser extruida, y aquí está cuando una vez ya se logró deformar.
Haciendo una comparación entonces entre lo que es la extrusión fría y la extrusión caliente, tenemos que la extrusión fría tiene un mejor acabado superficial y sin capas de óxido, debido a este enfriamiento, ¿no? Que ocurre. Recordemos que la oxidación es un proceso exotérmico, entonces con el frío pues se logra, digamos que amainar un poco este fenómeno. Mientras que la extrusión caliente pues sí tiene en la superficie al menos unas cuantas capas de óxido, donde el acabado superficial no se puede comparar en cuanto a terminado con la extrusión en frío. En el caso de la extrusión fría tenemos un buen control de parámetros dimensionales, mientras que en la caliente no se puede comparar este control dimensional, ¿no? Es definitivamente mucho mejor en el caso de la fría. En la fría tenemos altas velocidades de producción a bajo costo y es adecuado para la producción de componentes individuales, mientras que en la caliente también tenemos velocidades de producción altas a bajo costo, pero es además adecuado para la producción de componentes en bulk, es decir, no para materiales individuales. Por otro lado, la extrusión en frío puedes mejorar las propiedades mecánicas debido al endurecimiento mecánico, esto debido al incremento, mientras que en la extrusión caliente tiene que haber una recristalización y esto ocurre cuando el material se comienza propiamente a enfriar. Las herramientas en extrusión fría se someten a altas tensiones, en la extrusión caliente también altas tensiones y temperaturas, pero las tensiones o los esfuerzos a los que están sometidas las herramientas en caliente, pues son mucho menores que en frío, ¿no? Debido a que el calentamiento pues hace que el material sea más maleable. Y la extrusión fría en la lubricación es crucial, igual que en la extrusión caliente. Tenemos que aminorar esta fricción que existe entre metal-metal, porque de otra manera, pues no solamente nos, nos acabamos las piezas de nuestros equipos, sino que estamos comprometiendo la integridad de nuestra pieza fina. Vamos a hablar un poquito más de esto. Vamos a hablar, por ejemplo, del trefilado de alambres. En este caso, lo que se hace es, a partir de tubos de acero, aleaciones y metales no ferrosos, se adelgazan de manera tal que obtenemos cada vez secciones transversales más pequeñas, con la final propiamente de reducir el diámetro y aumentar la longitud. Es decir, pasamos de tubos a los que se conocen como alambres. Donde tenemos un arreglo, ay, disculpen, tenemos un arreglo como este, ¿no? Aquí está nuestra materia prima, aquí tenemos el dado que se conoce como dado de estirado, y finalmente vamos a tener un cierto ángulo debido a la forma un tanto cónica, donde se representa como alfa. Este ángulo pues obviamente va a ser el mismo de acá arriba, y una vez que el material se pase por por este dado a manera de extrusión, pues se va a obtener un tamaño final de trabajo que va a ser mucho menor al de acá. Bueno, mucho menor es un decir, me parece que está entre el 25 y el 30% solamente de la disminución, comparando contra la sección transversal original, ¿no? El ángulo del cono se mantiene entre 8 y 24 grados, es decir, este ángulo alfa, y vemos aquí tenemos acoplado un sistema donde tenemos múltiples dados. ¿Por qué se tiene así? Pues básicamente porque como solamente se reduce en un porcentaje un tanto bajo, hay que repetir el proceso varias ocasiones hasta alcanzar el diámetro o la sección transversal que se desea. Aquí, justamente lo que comentábamos, reducción inicial del 25 al 30%. Entonces, si se quiere reducir más, pues habrá que hacerlo pasar por más sistemas parecidos, ¿no? Donde los dados tienen que ser materiales muy resistentes. Normalmente son de acero, de carburo de tungsteno, de rubio, incluso de diamante. Existe un endurecimiento por tensión, ¿no? Cada vez que hacemos pasar este tubo, este material precursor, disculpen, este material precursor por un dado, pues se incrementa la tensión o el esfuerzo en en estos materiales y eso va a dificultar esta reducción. A final de cuentas, no solamente la reducción es pequeña, sino que se va a dificultar debido al incremento en la tensión, por lo cual se requiere un tratamiento térmico a lo largo del proceso. Me refiero a que en ocasiones se va a tener que calentar y enfriar para pues seguir o para lograr alcanzar la reducción que se desea. La limpieza del tubo es muy importante, ya que si existe alguna impureza o alguna suciedad, pues nos puede afectar y comprometer las propiedades finales de nuestro material.
Además de que en ocasiones se utiliza jabón húmedo o algún lubricante sintético para reducir estos esfuerzos de presión y no solamente para evitar o disminuir un poco el endurecimiento, sino para también además evitar el desgaste excesivo de las piezas de trabajo. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es el estirado de tubos. Es una técnica también donde básicamente lo que se hace es disminuir el área transversal, pero de un tubo, y se incrementa su longitud. Donde aquí tenemos diferentes sistemas, ¿no? En este caso, este es el más usado, donde tenemos esta pieza que a veces se traduce como tocho, a veces se traduce como mandril, perdón, y básicamente se va a encargar de poner una especie de tope aquí para que nosotros podamos reducir la sección transversal de nuestro tubo. Este es otra configuración que se llama tocho flotante o mandril flotante, donde este se va a acomodar dependiendo de las características de nuestro tubo que utilicemos como de partida. En este caso, el C, lo que se hace es emplear una varilla larga para controlar el diámetro. Y en el caso del D, es un sistema que el control del tamaño del orificio del tubo es un tanto complicado porque no usa ni mandril ni tubo. Es un método no tan usado, pero sí se pueden encontrar con él. Para la fabricación de tubos, es muy útil en el caso de tubos que se requiere que no tengan juntas, es decir, que no tengan soldadura, y se pueden preparar por fundición, extrusión o laminado. Mientras que los tubos con juntas se pueden preparar por soldadura, por ejemplo, y uno de los métodos más utilizados es el de resistencia eléctrica. Ahora, el tamaño del tubo se da por su radio interior, es decir, normalmente nos indican en milímetros, el tubo es, no sé, por ejemplo, no sé, 25 milímetros, pues ese va a ser el tamaño. Y también tenemos para la fabricación de tubos lo que es el proceso de perforación rotatoria denominado Mainzmann. En este caso, se utilizan dos rodillos que están girados 6 grados con respecto a esta barra mandril o a este tocho, pero este se encuentra calentado al menos en la punta y tiene esta forma cónica para que su penetración en la materia prima pues sea mucho más sencilla, ¿no? Al ir avanzando el tocho se va a generar esta deformación elíptica, como podemos ver aquí al lado, donde cuando el tocho se encuentre justamente entre los cilindros, pues la misma configuración del sistema entre los cilindros del tocho va a hacer que el material formado como tubo, pues se extruya hacia acá, ¿no? Hacia la derecha, bueno, hacia donde se encuentre en dirección opuesta al mandril o tocho. En este caso aparecerán esfuerzos de tracción secundarios y perpendiculares al movimiento del tocho debido a los cilindros y debido a cómo se están aplanando, ¿no? Donde básicamente aquí podemos ver también que la deformación del tubo es elíptica y en ocasiones se requerirán operaciones finales como bobinado o dimensionado simplemente para dar un mejor acabado al material una vez terminado. Ahora, vamos a hablar de lo que es el prensado. El prensado, pues básicamente utiliza prensas hidráulicas mecánicas, son equipos pues bastante grandes, bastante impresionantes, usualmente de configuración vertical, y existen dos versiones, una que es de marco abierto y otra que es de marco cerrado. En cuanto a marco abierto son menos robustas, es decir, que hay una mayor, digamos, dispersión de valores en cuanto a sus dimensiones finales, pero son de mayor acceso para la carga de material. ¿Por qué? Pues como están abiertos podemos agregar este material muy fácilmente. También se conocen como de marco C o de separación. Mientras que cuando tenemos marco cerrado, son usadas en trabajos más pesados, cuando se requiere un mayor control. Y en ambos casos hay que mencionar que las prensas están sus capacidades dadas en toneladas. Por ejemplo, no sé si tenemos 1000 toneladas, no quiere decir que la prensa pesa 1000 toneladas, quiere decir que la presión que ejercerá está asociada a esas 1000 toneladas. Es un ejemplo, la verdad es que pues habría que investigar realmente cuáles son las capacidades disponibles de estas prensas hidráulicas. Aquí, por ejemplo, tenemos una representación esquemática de lo que es una prensa hidráulica, donde vemos que tenemos un dado, un troquel, pues como todo, que está conformado de punzón, que es básicamente la parte que baja y ejerce la presión,
El troquel, que en algunos lados también se traduce simplemente como dado, entonces es un poco confuso, ¿no? Esta idea de dado y dado, pero se refiere a esta parte que está aquí abajito. Y el plato separador, ¿no? Que es stripper play, que es en esta parte. Ujú. Donde el punzón corta la hoja metálica. Básicamente va a ser la parte de la prensa que va a ejercer la presión sobre la placa metálica, hoja metálica. Aquí vamos a trabajar con láminas y dependiendo de la operación que efectuemos, vamos a tener una operación punzonada o una operación de blanqueo. La operación punzonada es cuando la parte útil es la parte remanente, es decir, donde yo ejerzo la presión, va a haber un bote de una pieza, pero la parte que queda es la parte útil y esa pieza que se botó por el punzón va a ser desechada. Mientras que si usamos una operación por blanqueo, cuando esa pieza sea retirada por el punzón, pues esa pieza va a resultar la parte útil y la parte que queda en mi lámina va a ser la parte que ya no se va a ocupar. Ahora, el espaciado que existe entre el punzón y el troquel o el dado está entre el 3 y el 5% del espesor de la lámina. Es decir, es básicamente nada ese espesor, donde al ejercer la presión, que tiene una penetración del 40% por parte del punzón, con lo que se aumenta el esfuerzo compresivo. Es decir, ahí hay una competencia de fuerzas entre la fuerza de la fuerza que se está ejerciendo con respecto a la resistencia al corte del material, ¿no? El material de por sí per se tiene una cierta resistencia a ese corte, donde al final vamos a obtener el corte cuando el esfuerzo cortante ejercida por el punzón en el perímetro en comparación con la resistencia total del corte del material, pues sea mayor, ¿no? Y aquí tenemos una gráfica donde tenemos la fuerza cortante en toneladas con respecto al espesor, donde esta área, aquí coloreada bajo la curva, es básicamente la fuerza. Si nosotros realizamos una integración, esta va a ser la fuerza requerida para lograr el corte a un cierto espesor y claro, dependerá del material del que estemos hablando. Ahora, el punzón y el troquel son de aleaciones de acero con grafito fino. ¿Por qué? Porque se requiere que sean materiales también muy duros. Aquí también vamos a tener muchos esfuerzos. Entonces, la resistencia es muy, muy importante. Y en ocasiones al punzón se le da una punta cónica, corte. Esto básicamente es para, imaginemos lo que es la presión, ¿no? Presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un área más pequeña, proporcionada por esta punta cónica, lo que vamos a tener es que se va a incrementar al menos de manera, pues un poco, digamos, virtual la presión, porque se va a disminuir el área, entonces vamos a necesitar menos presión para fracturar o para hacer este corte. Otras operaciones útiles del prensado son, por ejemplo, el doblado, el embutido profundo, el acuñado y el grabado. Vamos a revisar rápidamente de qué se trata cada una de estas, donde el doblado consiste básicamente en deformar una hoja plana a lo largo de una línea recta. Imaginemos cuando doblamos una hoja, si queremos, por ejemplo, partir una hoja, lo que hacemos es trazar una línea con nuestros dedos y después de que ha sido debilitada por ese doblez, se parte fácilmente, ¿no? Con las manos. Entonces, en el caso de un metal, va a ser algo parecido, pero no vamos a usar nuestras manos, vamos a usar un dado, donde al final vamos a obtener un cierto ángulo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta operación. Más adelante me parece que está el nombre, sí, nombre de cómo se llama esta. Tenemos el dado, aquí está una cierta cuña que vamos a bajar nuestro punzón y vamos a obtener la pieza doblada. Este, para este caso, pues vamos a obtener una gran variedad de ángulos, desde obtusos hasta agudos hasta rectos, mientras que por este método simplemente vamos a obtener ángulos rectos. Aquí tenemos nuestro material de inicio, nuestras placas que están afianzadas con una cierta fuerza, para que cuando se baje el punzón, pues se obtenga este doblez a 90 grados. Aquí es justamente lo que les da el doblado en V y el doblado wiper. El doblado V es este, el doblado wiper es este. Y en el primer caso, el ángulo depende de la distancia del punzón. Si el punzón queda a una distancia, digamos, no tan baja, pues vamos a tener un ángulo
obtuso. Si el punzón baja cada vez más, pues tendremos un ángulo más agudo. En el caso del doblado wiper, como mencionábamos, únicamente para 90 grados. Y en ambos casos ocurrirá una cierta recuperación elástica. Realmente la deformación es plástica, pero de todas maneras hay remanentes, ¿no? Y se puede tener esta recuperación, donde va a depender del contenido del material, ¿no? Si trabajamos con aceros, pues la recuperación va a ser de 1 a 2 grados si es con bajo contenido, por ejemplo en carbono, mientras que de 3 a 4 grados si el contenido es pues medio, ¿no? Se denomina medio cuando se tiene eh, una recuperación de 3 a 4 grados. En el caso del prensado por embutido, aquí es embutición profunda le pusieron, pero yo prefiero el término embutido, aunque sí también se puede confundir un poco. Pero básicamente lo que se busca es darle una forma de copa redondeada a la placa metálica, ¿no? Entonces aquí tenemos una vista, digamos, transversal. Aquí tenemos los sujetadores, aquí están estos sosteniendo nuestra placa. Cuando baja el punzón, pues aquí se alcanzará una cierta altura, ¿no? Pero realmente este equipo no es así, digamos, plano, realmente es un círculo. Aquí está la representación, pero solamente de medio círculo. Vemos cómo baja el punzón y aquí está la matriz, ¿no? Donde lo que vamos a tener es una relación entre la profundidad y el diámetro. Si la profundidad es mayor al diámetro, es cuando tenemos una embutición profunda. Si la profundidad es menor a este diámetro, es una embutición meramente superficial. Y aquí pues dependerá de la aplicación que se le quiera dar a la pieza final. Ahora, hablando un poquito más de embutición profunda, pues tenemos lo que son los esfuerzos. Vamos a tener esfuerzo entre la pared del troquel y el punzón, es decir, aquí, en estas paredes, pero además vamos a tener esfuerzos y doblamientos cerca del fondo, ¿no? O sea, aquí tenemos esfuerzos, pero también está este doblez, y en la parte superior el esfuerzo circunferencial y el pandeo, corresponde a todo esto. Entonces vemos que tenemos una gran cantidad de esfuerzos o tensiones presentes en el momento de hacer el pensado para estos materiales. Es un poquito entonces complicado, digamos, lucidar todas las deformaciones y esfuerzos que existen en este material, más bien en esta técnica, perdón. ¿Y qué aplicaciones tiene? Eh, pues básicamente es una técnica útil siempre y cuando el material sea maleable y dúctil, es decir, perdón, maleable y dúctil, es decir, que un material que se pueda doblar varias veces como ductilidad básicamente se refiere a que se pueda doblar varias veces para obtener tubos, ¿no? Entonces, tiene que ser un material, un metal que no se quiebre fácilmente y maleable que no se deforme ante la interacción con golpes, ¿no? Por ejemplo, cuando se le quiere dar forma de lámina o de hoja, pues un material que aguante bastante sin deformarse. Además de que haya adelgazamiento por esfuerzos de tracción, esto no precisamente hablando de la pieza final, sino hablando de los componentes del equipo, debido a la interacción o más bien al contacto metal-metal, pues existe este rozamiento, como ya hemos visto a lo largo de esta presentación, y eso nos va a llevar a esfuerzos, ¿no? Por tracción, esfuerzos por rozamiento, que pues en cierta medida nos van a afectar tanto a la integridad final como a las componentes de nuestro equipo. Por ello, normalmente se refieren ciertas operaciones de acabado para favorecer la integridad en cuanto a las características o propiedades de nuestra pieza final. También en el prensado habíamos dicho que está lo que se conoce como el grabado, donde el grabado es básicamente dibujar un patrón en una cierta hoja, pero la cuestión es que aunque nosotros tengamos ese grabado, digamos en una cara de la hoja, pues en la otra cara hay una compensación de manera tal que el espesor general de la hoja permanece uniforme, ¿no? Que es como lo que vemos aquí, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un grabado, pero vemos que realmente el espesor permanece constante porque aquí hay unas, digamos, unas hundiciones, que si nosotros volteáramos la lámina, pues vemos aquí unos relieves, ¿no? Mientras el punzón al moverse a su posición más baja, deja un espacio uniforme entre las impresiones talladas en el punzón y el troquel. Es decir, impresiones se refiere a estos, aquí están representados como, digamos, unas formas cilíndricas, tanto en el punzón
como en el troquel o el dado, de tal manera que el espesor, como les mencionaba, siempre se mantiene constante en la lámina y el diseño se transfiere a la hoja por doblamiento. Digamos que es una especie de doblamiento en V, pero con la finalidad no tal cual de doblar a un cierto ángulo para aplicaciones como las que obtendríamos con la otra técnica, sino más bien para dejar un diseño o un patrón marcado, ¿no? En la lámina. Finalmente tenemos el prensado que se llama acuñado. Seguramente le sonará por las monedas, es el mismo principio que se utiliza para darle pues los patrones al dinero. Hablando, por ejemplo, de monedas, claro, ¿no? Y es otra cosa. Y ahí lo que se hace es que la pieza se ablanda por tratamiento térmico antes de ejercer este esfuerzo o esta tensión sobre ella, ¿no? Aquí tenemos nuestra pieza y aquí tenemos el pinzón, aquí está el dado o troquel. Y una vez que sellamos esto, la pieza va a quedar restringida al espacio entre los troqueles. ¿Qué quiere decir esto? Que no es como que se vaya a desbordar a los lados o que se vaya a chorrear, sino que debido al tratamiento térmico, pues se va a acomodar en en los relieves de nuestro, tanto punzón como troquel. Y lo que vamos a obtener es un diseño a ambos lados, ¿no? No va a cambiar la circunferencia, pero sí va a cambiar el relieve tanto de una como de otra cara. Como les mencionaba, esto es muy utilizado en las monedas. Pero ya para terminar con esta parte, ya dijimos que pues sí, esto se hace para hojas o placas o láminas. Y las que están disponibles comercialmente normalmente están entre 2500 por 1000 milímetros y 2500 por 1250 milímetros, perdón. En caso de que requiramos otro tamaño, porque pues para la aplicación necesitamos menos material o la técnica necesita menos espacio, la cuestión que sea, podemos utilizar navajas de acero para troqueles, que básicamente se utilizan en estas guillotinas de corte y están tanto templadas como rectificadas. ¿Por qué esto? Para darles una dureza importante, que básicamente son materiales hechos de acero de hasta 10 milímetros, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la hoja metálica, aquí tenemos las navajas, aquí está bueno, aquí también le llaman inglés ram, realmente es pues digamos el punzón, o en este caso, bueno, aquí no sería un émbolo, pero sí sería más bien el punzón que va a ejercer una cierta presión, y así es como se cortan, ¿no? Las hojas metálicas, en caso de que requiriéramos otro tamaño, no al que nos tenemos disponible de manera comercial. Y aquí vamos a hablar muy brevemente de esta parte. Lo voy a retomar un poco porque venía en esta parte, pero quiero recordar que este es el moldeo por inyección de metales, que es una técnica que ya vimos cuando vimos lo que es la preparación de polvos. Y pues ya conocemos, ¿no? Conocemos el principio. De hecho, el principio es básicamente el principio que se analizó en ese tema, que es el procesamiento de polvos metálicos. Pero vale la pena verlo, aunque sea brevemente, para recordar, ¿no? Estos conocimientos. Donde lo que vamos a hacer es tener un polvo metálico que vamos a mezclar con un aglutinante. Normalmente son aglutinantes orgánicos termoplásticos. ¿Qué significa que sea termoplástico? Pues que va a resistir altas temperaturas, que no se va a descomponer. Y esto es importante porque al final de cuentas lo que nos interesa es mantener esta mezcla unida, pero además evitar contaminación por la formación, por ejemplo, de compuestos de carbono o oxidación, ¿no? Que podría estar presente si este material se descompusiera. Se pasa a esta área de mezclado y luego a esta área de granulación para finalmente obtener esta materia prima, ¿no? Que se conoce como feedstock o material de alimentación. Y finalmente se pasa al proceso donde se va a transportar al molde, ¿no? Básicamente aquí se va a inyectar, permítame tantito. Listo, disculpen. Aquí se va a inyectar al sistema donde va a estar el molde que le va a dar la forma final al polvo, ¿no? Ya mezclado. Lo vamos a obtener, en inglés se conoce como parte verde, se traduce así literal green part, donde digamos que este es como una pieza en bruto, ¿no? Aquí el molde pues dependerá de las características, o más bien el patrón que tengamos, si tenemos orificios
edificios, si tenemos relieves, dependerán del molde que utilicemos justamente en esta parte del proceso. Y aquí se utiliza un solvente, se puede utilizar un solvente para extraer este aglutinante termoplástico, ¿no? Es la extracción de solvente, pero es más común que se utilice una evaporación. Básicamente, tanto la extracción por solvente como por la evaporación es con la finalidad de quitar este aglutinante porque nos puede hacer ruido. Si quedara ahí pues incrustado, lo que vamos a tener es tanto contaminación como compromiso entre las propiedades finales de la pieza, ¿no?, que queremos. Entonces esta parte es muy importante, pero claro, aquí hay que tener en cuenta que pues hay aglutinantes que es más fácil extraer por solvente, hay unos que son más fáciles de extraer por evaporación. A veces se prefiere usar los dos, esto ya dependerá para complementar. En el caso de la evaporación hay que tener cuidado con la temperatura. Recordemos que ya vimos en polvos, ¿no?, que la temperatura pues tiene que elevarse, pero no tiene que ser tan rápida porque entonces favorece la descomposición más que la evaporación. Además de que si es muy rápida, pues se puede, digamos, que el solvente quedar atrapado, más que digamos, si es muy, muy alta, estaremos entrando en esta etapa de sinterizado y entonces el solvente se puede quedar atrapado. Eso me genera, en inglés es blisters, me parece que son como capturas, como unas especies de burbujas, pero más bien como gotas líquidas incrustadas en el material, y pues eso va a comprometer también tanto su resistencia a los esfuerzos, a la tensión, a la tracción, todo ese tipo de cosas, ¿no? El tiempo de remoción del solvente, tanto por extracción como por evaporación, pero principalmente por evaporación, va a depender de la geometría de la pieza. Si la pieza tiene una geometría pues un tanto sencilla, pues, va a ser rápido. Si la pieza tiene una geometría más bien complicada, pues ahí sí tenemos que esperar tal vez unas cuantas horas. Y al final de esto pasamos de una parte verde a una parte café, así se traduce literal en el inglés, la parte café, donde esta ya va a estar lista para el sinterizado. Recordemos que en el sinterizado lo que se hace es también incrementar la temperatura para favorecer propiedades como son la resistencia, ¿no? Como esta parte a los esfuerzos, ¿no? Básicamente que nuestra pieza esté adecuada para la aplicación que le queremos dar. En el sinterizado también recordemos que la temperatura tiene que estar controlada, no se puede subir tal cual, de golpe. Y una parte también importante del sinterizado que a lo mejor no se menciona mucho, pero me parece que sí vimos cuando hablamos de los polvos, es el enfriamiento. El enfriamiento también va a depender de la geometría de la pieza. Para piezas más sencillas tal vez sea unas cuantas horas, tal vez un par de días, pero si son piezas más complicadas, pues tal vez nos tomen incluso semanas, ¿no? Tal vez una semana, semana y media, ahí sí ya dependerá. Donde al final lo que obtendremos es una pieza terminada de, de inyección por moldeo de metales, muy, muy finita, es decir, con una muy buena calidad. Si este proceso se controla bastante bien, la calidad es bastante, bastante buena, donde realmente los diámetros con los que se trabajan pueden ser incluso hasta de 20 micrómetros, es decir, son polvos muy, muy pequeños y que al final me pueden dar una parte de muy buena calidad y con un muy buen acabado. Aquí ya nada más mencionar algunos detalles que también vimos en el tema de polvos, pero vale la pena recordar. El manejo tiene que ser extremadamente cuidadoso. ¿Por qué? Porque la inhalación de estos polvos, como son muy pequeños, ya vimos que 20 micrómetros, pues fácilmente podemos inhalarlos o si soplamos nos pueden caer en la cara, en los ojos y básicamente es una contaminación pues interna de nuestro cuerpo que sí nos puede causar problemas hablando en cantidades relativamente grandes, ¿no? De hecho, pues la idea es que se tenga mucho cuidado aunque sean cantidades pequeñas porque pues, al final de cuentas es un problema, pero sí, sí pueden causar ciertos estragos, ¿no? Además de que normalmente son pirofóricos. ¿Por qué pirofóricos? Ya sabemos lo de que tienen una alta relación superficie-volumen, entonces son altamente reactivos. Por esa reactividad, se, tanto se prenden como por la oxidación. La oxidación mencionamos anteriormente que es un proceso exotérmico, es decir, que va a liberar energía, entonces todavía más ahora sí está esta piroforia, ¿no? Entonces, cuidado con el manejo de esto. Se pueden producir formas muy complejas, de hecho esto es maravilloso de esta técnica, que formas que no se alcanzan
con otros métodos, como por ejemplo los que vimos, ¿no? De extrusión, perdón, o presión, sí se pueden completar mediante el moldeo por inyección de metales y su presión es bastante buena, ¿no? Como mencionábamos, bien hecho, tenemos un control de dimensiones bastante preciso. Además de que la densidad que se alcanza es de más del 99%. Cuando vimos los polvos, vimos que eh, por el mismo uso de las técnicas para pues la producción de piezas o pues no alcanzábamos la densidad tal cual del material inicial, ¿no? Por ejemplo, vimos el caso del cobre, me parece. En el caso del cobre, la densidad era como de 8.9 gramos por centímetros cúbicos, pero vimos que los métodos se quedaban como en 8.2, ¿no? Es decir, había una pérdida, pues sí, importante, parece no mucho, pero sí es importante ya cuando hablamos de piezas que requieren cierta precisión, ¿no? Para aplicaciones. En este caso, pues, aunque no se alcanza tal cual en la densidad del metal, como por ejemplo un metal ya una barra, por ejemplo, de cobre, vemos que la densidad que se alcanza es de más del 99%. O sea, prácticamente esta técnica nos brinda materiales con una densidad igual a la densidad del material en forma de bloque, ¿no? Lo cual es maravilloso porque entonces nos va a garantizar que tendremos un material que casi va a tener las mismas propiedades y características, pero en la forma que deseamos, con las dimensiones que deseamos, equiparables esas propiedades al material en barra, cual es bastante bueno. Y pues eso es todo de mi parte en esta sección. Esta sección estuvo mucho más corta en comparación con el tema 5 que sí fue bastante largo. Entonces no me queda más que agradecerles por su atención, por haber estado aquí. Mm, Cualquier duda estamos a sus órdenes y pues quedamos atentos a sus comentarios. Eh, Son bienvenidos y muchísimas gracias de nuevo de parte del doctor Mauri Serrano y de parte mía. Gracias.